Hola queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, desde acá, producto de esta pandemia del coronavirus, que ustedes ya están en conocimiento, tenemos que estar trabajando de manera de teletrabajo. Una de las formas en las cuales hoy día estamos en contacto con nuestros alumnos mediante las instrucciones de la Dirección de Escuela de la Universidad Pedro Valdivia, sede de Chillán. Mi nombre es Robert Fletcher, yo soy el profesor de Derecho Internacional Privado de este semestre y me corresponde darles a conocer un pequeño extracto, un formato introductorio de lo que nos corresponderá pasar, ¿no es cierto?, en esta unidad de Derecho Internacional Privado, que tal como les digo es una unidad eh, muy básica de lo que estamos viendo hoy día, ya que esta va a ser una clase de una conversación más bien de carácter introductoria a el derecho internacional privado. Una de las cosas que es importante señalar que el derecho internacional privado hoy día es una de las asignaturas que tiene gran importancia en el desarrollo del derecho, ¿ya? Y por lo tanto está ubicada dentro de esta gama de ramos, ¿no es cierto?, que son relevantes, toda vez que mezcla un sinnúmero de materias que son relevantes del derecho civil, del derecho comercial, derecho de transportes, familia, penal, entre otros. ¿Debido a qué principalmente? Debido a la situación en que nos encontramos de la globalización. Y pensemos que este proceso de la globalización en la que nos encontramos, que hoy día, llevando a relación al coronavirus, lo que sucede, ¿no es cierto?, en Wuhan, China, ya no más allá de 3, 4 semanas atrás, un poco más quizás, ya está provocando repercusiones no solamente en el continente latinoamericano, sino en Europa. Hoy día ya van más de 2.000 personas fallecidas, ¿ya? Entonces, pensemos las consecuencias que está provocando, y en este respecto, una enfermedad, ¿no es cierto? Veámoslo en el contexto, ¿no es cierto?, que esto puede provocar. Veámoslo así, con la masiva, ¿no es cierto?, ingreso o salida de personas de un territorio, medidas, ¿no es cierto?, que los estados deben tomar. Piensen ustedes que hoy día entramos en fase 4 de coronavirus, lo que significa que los estados, frente a estas directrices de la Organización Mundial de la Salud, significa que cierran las fronteras. El cierre de las fronteras, estimados alumnos, es uno de los temas más conflictivos, toda vez que uno de los puntos más importantes en un mundo moderno, en una economía moderna, es la libre movilidad de personas, de capital y lógicamente de servicios. De tal manera que enfrentándonos a una situación de cuarentena, hay situaciones que son muy relevantes a la libertad personal, al desarrollo de los emprendimientos, el desarrollo del trabajo y un sinnúmero, ¿no es cierto?, de actividades que afectan estas decisiones gubernamentales, el desarrollo de las personas. De tal manera que acciones que pueden ser tomadas muy lejos en el mundo, ustedes pueden ver que tienen una absoluta prescindencia de lo que puede provocarse en Chile, por ejemplo. Hoy día una situación que es importante tener en consideración, por ejemplo, el valor del dólar hoy día va acercándose cada vez más a los 1.000 pesos, ¿ya? Situación, ¿no es cierto?, que va provocando un sinnúmero de consecuencias de materia macroeconómica que pueden traer conflictos enormes a las economías de las familias, ¿ya? Si lo vemos desde el punto de vista de la economía de las empresas, principalmente las empresas exportadoras, esto es un buen escenario, ya que encontrar, ¿no es cierto?, un dólar a alto valor significa, ¿no es cierto?, un mayor retorno. Pero pensemos en que las decisiones económicas son muy importantes en el derecho internacional privado. Por eso les quiero mencionar que las relaciones entre la política, las relaciones entre la economía y lógicamente del derecho,
están íntimamente relacionadas y las consecuencias que de ello derivan provocan situaciones en las cuales van a afectar a los ciudadanos de los estados. Y por ello es muy importante que podamos desarrollar un foco de estudio a través de legislación, a través de jurisprudencia, a través de estudio de casos, que vamos a tener una página que es adipri.cl, que es de una página, ¿no es cierto?, de una asociación de derecho internacional privado, es una de las más, diría yo, la más importante en esta materia, en donde podemos encontrar un sinnúmero de casos, de revistas, de estudios que nos permiten acercarnos de manera más o menos directa a lo que es el estudio de esta cátedra, ¿ya? Como le señalaba, nos vamos a ver expuestos muchos, en muchos casos a temas reales, al tema que están en los medios de comunicación. Es muy importante estar al día con el internet, con la televisión, con la prensa escrita. ¿Por qué? Porque cada noticia que vamos a ir experimentando y desarrollando, ¿no es cierto?, la vamos a poder comentar en clase, y de verdad que es una forma bastante práctica de poder enseñar la cátedra y poder, ¿no es cierto?, darle esa verdadera sazón, ¿ya?, entre el derecho y la realidad. ¿Ya? Un tema importante, ¿no es cierto?, si lo quisiéramos ver desde el derecho internacional privado, es ver desde el punto de vista de su conceptualización. Si lo vemos, es una rama del derecho privado, ¿ya?, que tiene su foco en el mundo del derecho internacional, ¿ya?, y que principalmente tiene su eje en lo que dice en relación con la resolución de conflictos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos un sinnúmero de normas que están rodeando una situación jurídica y hay que determinar en base a cada una de estas normas cuál es la más adecuada a la solución del caso. Y por ello, lógicamente, visitaremos muy regularmente las normas de nuestro Código Civil. Piénsase que Andrés Bello fue uno de los más importantes estudiosos en materia del derecho internacional privado de la época. El Código Civil chileno, código que ha sido imitado en América Latina por su técnica, por su inteligencia en muchas instituciones del derecho civil, y principalmente en la resolución de casos que dicen en relación con el derecho internacional privado. Piénsase que el Código Civil, entre, ¿no es cierto?, las normas del artículo 1 al artículo 20, inclusive, tenemos normas que dicen en relación con el derecho internacional privado. La relación entre los bienes, la relación, ¿no es cierto?, entre las personas que están en otros estados pero que tienen propiedades o bienes ubicados en Chile, cómo deben resolverse, la forma de los documentos, ¿ya?, y lógicamente cómo estos deben ser, ¿no es cierto?, reconocidos en Chile para que provoquen todos sus eh, efectos, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, el estudio en materia de derecho civil es fundamental, ya que aquí está, estimados alumnos, el punto de partida de nuestra cátedra. Es decir, tenemos que ir a nuestras clases premunidos de un código de comercio, un código civil, ¿ya? ¿Por qué? Porque es ahí donde está el kit, la base de nuestros estudios y la forma de cómo vamos a ir resolviendo caso a caso e incorporando, ¿no es cierto?, esta inteligencia de los elementos del derecho internacional público. Les puedo señalar que hay libros importantes en la cátedra, como el del profesor Diego Guzmán Latorre, que es un libro muy extenso, escrito hace muchos años, y que es un libro técnico que nos permitiría, y que está lógicamente en nuestra biblioteca, la Escuela de Derecho de la Universidad Pedro Elías de Chillán,
y el curso de Derecho Internacional Privado del profesor Mario Ramírez Necochea. Tenemos dos libros muy importantes. Hay unos libros también importantes que yo creo que vamos a incorporar, que también es sobre Derecho Internacional Privado, de los autores Villarroel. Son dos autores que son de la Universidad Católica, es un libro relativamente nuevo, pero tiene una gracia ya que ha puesto y ha remozado muchas de las instituciones del derecho internacional privado acorde a todo el desarrollo que se ha provocado después de la Segunda Guerra Mundial. Véase que es importante que en el derecho internacional privado hay una institución ligada a las Naciones Unidas que se llama UNIDROIT o UNIDROIT, ¿ya? Que a propósito de un jurisconsulto eh, francés, ya, si no me recuerdo, él dio uno de los puntos más importantes para el desarrollo y la unificación de las normas desde el punto de vista del derecho internacional hacia la creación de lo que es un código internacional privado unificado. ¿Ya? En nuestra legislación, principalmente en Chile, tenemos que el año 2010 en adelante se empieza a tratar seriamente el tema de un código de derecho internacional privado, eh, para lo cual se han creado varias comisiones al respecto y que lógicamente más adelante en la cátedra vamos a ir comentando en qué estado legislativo se encuentra este proyecto. Recordarles que existe un código para América Latina, que es un código muy importante, ¿ya? Este código de Bustamante, conocido, ¿no es cierto?, creado por un cubano, eh, dice en relación, ¿no es cierto?, con todos estos acuerdos que se tomaron a comienzos de siglo, estamos hablando del 1900 en adelante, en materia de derecho internacional privado, ya sea en materia civil, contractual, extracontractual, todo lo que es en relación con la familia, ¿ya? Todo lo que es en materia comercial, materia penal, temas de extradición. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que es importante tener en consideración desde el punto de vista de la historia del derecho internacional que son relevantes. ¿Qué vínculos tenemos que son importantes? Ya hemos señalado varios de ellos. El derecho internacional, a propósito de esta vinculación y esta globalización que hoy día tenemos absoluta con estados, esta automatización a través del Internet, vean ustedes que temas laborales, temas comerciales, temas de demanda de alimentos, temas de divorcios, es decir, hay un sinnúmero de materias que están vinculadas al desarrollo del derecho internacional privado y que es muy importante que podamos ir conociendo, desarrollando, ¿no es cierto?, a través, como les señalé, de lecturas y también, lógicamente, de algunas revistas como Cielo, entre otras, que dicen en relación a esta materia. Desde el punto de vista de las etapas, si lo quisiéramos ver, este resumen, tenemos como en todos los análisis, es decir, tenemos una etapa arcaica, una etapa antigua, una etapa moderna. En esta etapa arcaica, los primeros en desarrollar el derecho internacional privado lo vemos reflejado en las primeras repúblicas italianas. Siempre les coloco este mismo ejemplo a mis alumnos del curso en cuanto a que la figura de Marco Polo, ¿ya? Este mercader veneciano, junto a su padre y a su tío, van, ¿no es cierto?, hacia China, principalmente, y utilizan las vías existentes tanto por territorio continental como por territorio marítimo, hasta llegar a ese territorio desconocido hace ese minuto, como era China, en donde habían productos desconocidos, productos que hoy día están en nuestras mesas, como
la pimienta, como, ¿no es cierto?, el cardamomo, eh, la sal propiamente tal, como la conocemos, ya, y así un sinnúmero de elementos que están diariamente en nuestras vidas, pero que en algún minuto significaron parte del tráfico marítimo y de eh, guerras entre estados. Entonces, frente a esta situación, es importante señalar que el derecho internacional privado ha tenido todo un devenir, toda una historia muy interesante de estudiar, y como les señalo, la figura de Marco Polo, como asimismo un sinnúmero de otros personajes en la historia, nos van dando luces de cómo los extranjeros van empezando a vincularse y a generar a través del comercio, a través de sus relaciones mercantiles, provocan, ¿no es cierto?, actos jurídicos importantes entre naciones diversas. Y esto es lo importante, el cómo van a resolver temas que se producen, ¿no es cierto?, de común devenir entre las personas. Estamos hablando, ¿no es cierto?, incumplimientos, que los productos venían en mal estado, entre otras cosas. Entonces, ahí es un tema muy relevante de cómo la práctica de los italianos frente a este tema, Bartolo Sassoferrato, ¿no es cierto?, Randilli, entre otros autores, fueron, ¿no es cierto?, los primeros que empezaron a darle un sentido a este estudio del derecho internacional privado y a incorporar normas que fueran obligatorias y vinculantes a estados, personas que eran absolutamente de distintas culturas. Esto es, sin lugar a dudas, uno de los temas más relevantes. En esta etapa antigua, que lógicamente ya a partir del siglo XIV, siglo XV, ¿no es cierto? Pensemos que aquí ya hay todo un desarrollo de la navegación, estamos, ¿no es cierto?, ante un proceso donde la formación del principio del Estado-Nación, del concepto de Estado-Nación, ya está muy desarrollado, ¿ya? Habíamos hablado en la primera etapa, ¿no es cierto?, en que las primeras repúblicas romanas, venecianas, florentinas, entre otras, ya están bastante desarrolladas, ¿ya? A esto es importante aportar el conocimiento de los holandeses, que fueron un pueblo navegante muy desarrollado, muy ávidos en el comercio, muy ávidos en las normas jurídicas, ¿ya?, que aportaron directamente con normas de carácter prácticas principalmente. Eh, es importante también, ¿no es cierto?, aportar el conocimiento de los marineros y los navegantes británicos, ¿m?, en toda esta persecución, ¿no es cierto?, que ustedes van a ir conociendo, ¿no es cierto?, que se va haciendo respecto del Imperio Español, ¿ya? Cómo va a ir operando estas normas del corso, ¿ya?, y del derecho en los distintos estados o tierras conquistadas a las cuales, ¿no es cierto?, se le van a ir aplicando normas jurídicas distintas, ¿ya? Y lógicamente cómo se van a ir respetando también los tratos en materia mercantil, cómo se va a ir aplicando la práctica al desarrollo de este derecho naviero, que va a ser muy, muy relevante, sin lugar a dudas. Y ya más o menos terminando desde el punto de vista de este derecho moderno, una tercera etapa, ya vemos una consolidación del aporte del derecho francés, principalmente alemán, entre otras culturas que van desarrollando aportes con nuevos conocimientos, con nuevas prácticas. Vamos a ver el aporte norteamericano a partir de todo este tipo de soluciones específicas, ya en materia del derecho, que van a ser relevantes, tanto de la terminación del derecho, la nacionalidad, el derecho, ¿no es cierto?, a elegir qué resolución de conflictos o norma de resolución de conflictos voy a elegir. ¿Mm? Sin lugar a dudas, ahora es relevante que la pregunta
es ¿qué es lo que más vamos a estudiar en Derecho Internacional Privado? Sin lugar a duda, lo que más nos vamos a abocar va a ser a lo que es el estudio de la resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar la resolución de conflictos desde el punto de vista de cómo, frente a una situación determinada, una situación jurídica, los tribunales de justicia deben resolver conforme a la norma del Estado o conforme a la norma de los ciudadanos que se encuentran en la situación. Y esta fue una cuestión bastante decisiva en el siglo XIX, ¿ya? Y obviamente en el siglo XX, producto de todo este proceso de este dinamismo de llegada de extranjeros a América, a Chile, si lo quisiéramos ver, un sinnúmero, ¿no es cierto?, de familias que vinieron a desarrollarse, trajeron sus ingresos, desarrollaron sus comercios, ¿ya? Y lógicamente que muchos de ellos no hablaban el idioma, solamente conocían su derecho, y frente a esta situación, ¿no es cierto?, se enfrentaron a cuestiones complejas. ¿Ya? O se aplicaba el derecho del Estado que los recibía, y eso generaba, ¿no es cierto?, también una situación injusta en muchos de los casos, o directamente, ¿no es cierto?, este ciudadano extranjero trataba de solicitar el amparo diplomático, ¿no es cierto?, solicitar el amparo consular, comercial, pues, atendido, ¿no es cierto?, de que él venía a invertir a Chile como un inversionista, ¿ya? Y necesitaba, ¿no es cierto?, que su Estado cubriera también esas circunstancias, y muchas veces esto se prestó para conflictos diplomáticos entre los estados, y veámoslo así también en guerras, ¿ya? Eh, Situaciones, ¿no es cierto?, como la de la Primera y Segunda Guerra, hay muchos elementos que dicen en relación con el derecho internacional privado. Piénsase que la guerra del Pacífico, ahora que la traigo a colación, también hay una situación absolutamente relevante de desconocimiento, ¿no es cierto?, de los derechos, en este caso, ¿no es cierto?, de los chilenos que estaban explorando y obviamente desarrollando proyectos mineros al norte del paralelo 23, ¿ya? Y esa situación, ¿no es cierto?, significó que el Estado boliviano no reconociera en muchos de los casos esos desarrollos, esos emprendimientos, y les aplicara una normativa absolutamente injusta. Entonces, frente a este tipo de situaciones, nos hemos dado cuenta de las respuestas que ha dado el derecho, o ha dado, si lo quisiéramos ver, el derecho internacional público, frente a esta cuestión que también está muy, muy ligado al derecho internacional privado, ¿ya? Y cuál ha sido en definitiva la resolución del conflicto, ¿ya? Tenemos claro que en la situación en comento significó que el irrespeto a tratados internacionales suscritos entre Bolivia y Chile, ¿ya? Una situación, ¿no es cierto?, de una decisión administrativa tomada en Bolivia respecto de estos inversionistas chilenos que, dicho sea de paso, también estaban alentados por inversionistas británicos, alemanes, españoles, franceses, etcétera, ¿ya?, en su mayoría, para, ¿no es cierto?, que esta situación lamentablemente, ¿no es cierto?, se provocara de esa manera. Y lógicamente ahí hay un tema que es bien especial, lo podríamos absolutamente, digamos, estudiar. Es un ejemplo bastante interesante desde el punto de vista del derecho internacional privado, con todos los elementos, ¿no es cierto?, del mundo público, pero ahí hay un elemento sustantivo de violación de normas, y que lógicamente que los tribunales que les correspondía, digamos, conocer o resolver estos temas no conocieron debidamente, y obviamente se llegó a una situación de fuerza. Sin embargo, los quiero llevar ahora al mundo moderno. El mundo moderno hoy día es mucho más beneficioso. Hoy día el realizar negocios a distancia, en internet, utilizar Chile Express o utilizar distintos tipos de plataformas tecnológicas nos permite comprar en el instante, ¿no es cierto?, que nos llegue en
lapso de tiempo no más allá de 2 meses probablemente o antes. Esto es relevante desde el punto de vista que son negocios que son instantáneos, ¿ya? Yo provoco, ¿no es cierto?, el pago y lógicamente eso significa que me llega la contestación a la realización, ¿no es cierto?, de esta oferta, ¿ya? Y lógicamente, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir el negocio, ¿ya? Y frente a esta situación de este negocio jurídico, que puede ser muy bueno, puede ser alentador, como así ha sido en el proceso exportador en el mundo, y un caso de ello relevante es el caso exportador chileno, que es uno de los casos más estudiados en el siglo XX en América Latina, ¿ya? Con todos sus ribetes que signifique, pero como les señalo, es un elemento muy importante. Chile tiene una legislación muy particular que es el Decreto Ley 600 de protección de la inversión privada. Y es aquí un tema que les quiero contar, que lo vayan ya buscando en internet. Decreto Ley 600 es un tema que se ha ido modificando en el tiempo y tiene una aproximación muy importante, es decir, la protección a la inversión extranjera respecto, ¿no es cierto?, de capitales privados que vienen a invertir a Chile y la protección que ello significa en ese respecto, ¿ya? Entonces, hoy día este tipo de legislación, principalmente para que se produzca inversión extranjera directa, es lo que hoy día está generando desarrollo económico, ¿ya? Porque hoy día no podemos dejar de ver que el planteamiento que se está haciendo desde el punto de vista del desarrollo económico de privados, ¿no es cierto?, tiene que ver necesariamente en el área del comercio y los servicios, ¿ya? Bueno, para poder finalizar este resumen, que es importante señalar que Chile tiene una ley especial, que es la ley LACI, tal como suena, ¿ya? Esta ley, que es la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, ahí les vamos a mandar el link de la ley, tiene un detalle muy, muy particular, que es que Chile, a partir de este proceso de la dinamización de la economía, la globalización acelerada ya en la mitad de la década de los 70, ¿ya? Se vio en la necesidad de modificar sus leyes, principalmente basadas en el Estado, ¿ya? Y darle más proyección al emprendimiento privado, generó, ¿no es cierto?, este tema de que ingresara más inversión privada al país con una protección relativamente no tan fuerte, ¿ya? Y que esto significara que todo tipo de conflictos que se fueran dando se resolvían en base a la justicia ordinaria. Y créanme que esta situación significó de dulce y de gras, porque en la mayoría de los casos se aplicaba la ley chilena. Y en ese contexto a un ciudadano argelino o un ciudadano de Egipto o un ciudadano checoslovaco, etcétera, en ese minuto, eso era una agresión y había que aceptar esas reglas del juego. Esta situación, ¿no es cierto?, causó muchos conflictos. Chile fue demandado en un sinnúmero de oportunidades en foros internacionales, principalmente les cuento que en el CIADI, que es un tribunal arbitral con sede en Washington, Chile ha perdido la mayoría de los casos. Y desde este tema, ¿no es cierto?, es importante la experiencia que a mí me correspondió en el magíster que yo realicé en arbitraje internacional, comercio, ¿no es cierto?, justamente estudiar estas materias para poder plasmarlas en este tipo, ¿no es cierto?, de cursos como el que estamos viendo hoy día. Y les puedo señalar que la necesidad de contar con estudios en esta materia, con estudios de casos, con estudios de legislaciones comparadas, ¿ya? Nos lleva a pensar, ¿no es cierto?, de que si tenemos estudios de abogados, de futuros abogados, vamos a entregarles herramientas suficientes y necesarias para tener conocimientos, para integrar estudios jurídicos que puedan, ¿no es cierto?, meterse en este tipo de situaciones, asesorar al Estado
y así sucesivamente. Queridos alumnos, este ha sido el bloque que les voy a enviar. Sin lugar a dudas, va a haber mucha materia más que entregar, pero como les señalo, va a ser un módulo en donde vamos a tener que estudiar mucho derecho civil, mucho derecho comercial, mucho derecho comparado y lógicamente tener a la vista las lecturas y los links que se les va a entregar. Esto es todo. Nos seguimos encontrando en una próxima entrega. Que estén muy bien y espero les haya gustado. Gracias.